Pues a ver, entonces, vamos a ver un resumen rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, comenzamos a ver lo que son operadores lineales, que son transformaciones lineales cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. De este tipo de transformaciones encontramos que hay ciertos vectores que al evaluarlos con la regla de correspondencia, su imagen es ese mismo vector pero multiplicado por un escalar. En términos matriciales, pues la matriz multiplicada por el vector u, pues nos devolvía lambda veces u. Bueno, también vimos una forma de encontrar tanto los valores, que vendrían siendo los escalares lambda, como los vectores, que vendría siendo u, propios. Y esa forma de encontrar este tipo de entidades, pues era primero calcular el sistema de ecuaciones m menos lambda veces i, que multiplica el vector u y nos devuelva el vector nulo. Con esto es que íbamos a encontrar los vectores propios y además, si calculábamos el determinante m menos lambda veces la identidad igual a 0, esto nos iba a dar los valores propios. Entonces, con esto habíamos establecido cómo encontrar valores propios, cómo encontrar vectores propios y sobre todo lo que significan esos dos elementos. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es un proceso en el cual una matriz puede tener un equivalente diagonal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una matriz M, ya sabemos que tiene que ser cuadrada. Cumpliendo ciertas características de los valores y los vectores propios, entonces esta matriz M puede estar relacionada con una matriz diagonal. Lo que vamos a hacer es investigar en qué momentos esta matriz M sí tiene un asociado diagonal y en qué momentos no. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos primero a definir lo que se conoce como una matriz similar. Este tipo de matrices nos indican lo siguiente. Si tenemos una matriz D que es diagonal y una matriz A cualquiera, siempre y cuando sea cuadrada. Recuerden que todo lo que tenga que ver con valores y vectores propios incluye única y exclusivamente matrices cuadradas. Bien, pues entonces, si existe una matriz P, bueno, una matriz C, en general le llamamos C, tal que al multiplicar C por D nos devuelve el producto A por C, pues resulta que las matrices D y A son lo que le llamamos similares. Hagan de cuenta que esto es precisamente como los comerciales de esas farmacias. Es lo mismo, van a ser exactamente lo mismo, pero una va a tener menos elementos que la otra. La matriz diagonal pues nada más va a tener elementos en su diagonal principal y la matriz A pues tiene elementos en todas sus filas y columnas, ¿no? Entonces, este tipo de matrices pues nos van a ayudar a poder representar muchas cosas.
Una de ellas es lo que conocemos como el teorema espectral, que lo vamos a ver hasta el final del curso. La penúltima o última semana del semestre vamos a ver esa parte de el teorema espectral. Y este tipo de cuestiones nos ayudan, por ejemplo, a rotar ejes coordenados sin necesidad de las ecuaciones de transformación de la rotación de ejes, que conocemos de geometría analítica. Nos van a ayudar, por ejemplo, a resolver unos cuantos problemas respecto a pronóstico de algunos fenómenos. Es lo que vamos a ver mañana, un ejemplo al respecto en la conferencia de mañana. O, pues, por ejemplo, nos puede ayudar a comprimir imágenes, ¿no? Que es también otro de los ejemplos que va a haber en la conferencia de mañana. Bueno, entonces, este tipo de matrices tienen ciertas características particulares y vienen siendo las siguientes. Por ejemplo, si yo tomo por propiedades de determinantes, si sabemos que el determinante de una matriz M por una matriz N es igual al determinante de M por el determinante de N, y lo aplico directamente aquí, pues resulta que el determinante del producto C por D tendría que ser igual al determinante del producto A por C. Por la propiedad que tienen aquí arriba, podemos separarlo de esta forma. El determinante de CD, pues es el determinante de C por el de D, y eso es igual al determinante de A por el de C. Bueno, ahora, esta matriz C, para que se cumpla esta propiedad, forzosamente debe tener inversa. Siempre, para que dos matrices sean similares, la matriz C que está involucrada en esta igualdad debe tener inversa. Si tiene inversa, eso quiere decir que su determinante es diferente de 0 y por lo tanto puedo simplificar a ambos lados al dividir entre el determinante de C. La primera de las características de las matrices similares es que sus determinantes son iguales. Si aplicamos esto a la traza, pues resulta que la traza de la matriz D tendría que ser igual a la traza de la matriz A. Y las ecuaciones características, lo que vendría siendo el polinomio característico de la matriz D, pues también va a ser igual al polinomio característico de la matriz A. Y en consecuencia, ambas matrices tienen lo que les llamamos los mismos valores propios. Estas son tres características importantes. Una matriz A que es similar a la matriz D, pues tiene su mismo determinante, tienen el mismo determinante, tienen la misma traza, tienen los mismos polinomios característicos y en consecuencia tienen los mismos valores propios. Ahora, una cosa es que como tienen los mismos valores propios, eso no implica que tengan los mismos vectores propios. Eso no se va a cumplir. Tienen los mismos valores propios, pero eso no implica que puedan o no tener los mismos vectores propios. Entonces, esto no se va a cumplir. Que tengan los mismos valores propios no implica que tengan los mismos vectores propios. Solamente nos quedamos hasta los valores. Bueno,
Con base en estas características, vamos a poder establecer lo siguiente, que es el proceso de diagonalización de una matriz. Como una matriz cuadrada A cualquiera, le podemos obtener una matriz diagonal asociada. No siempre va a suceder esto. Habrá ocasiones en las cuales sí suceda y otras en las cuales no. Entonces, lo que vamos a hacer es investigar en qué momentos sí sucede y en qué momentos no sucede, para que podamos establecer la forma en la cual se pueda llevar a cabo este proceso de diagonalización. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es verificar en qué momentos una matriz se puede diagonalizar, en qué momentos no se puede diagonalizar y qué me implica ese proceso de diagonalización. Vamos a ver dos ejemplos en este momento. Si nos alcanza el tiempo para ver un tercero, pues vemos el tercero. Básicamente con dos son lo que me interesa observar. A ver, entonces voy a tomar la siguiente matriz como primer ejemplo. No vamos a calcular los valores característicos, solamente los espacios característicos. Para que podamos ahorrar tiempo, porque recordemos que los valores pues ya los calculamos mediante un polinomio, ¿sí? Bueno, pero antes de comenzar, respecto a la forma de diagonalizar, que vendría siendo esta. De la ecuación de similaridad, de la condición de similaridad entre dos matrices. A ver, nada más déjenme, les escribo bien esta A. Ahí está. De la condición de similaridad entre estas matrices, lo que queremos es obtener la matriz diagonal a partir de la matriz A. Entonces lo que hacemos, esto es una ecuación y pues vamos a despejar la matriz D. ¿Qué hacen para despejar la matriz D? Ajá, exactamente. Entonces, multiplicamos por el lado izquierdo, a ambos lados de la igualdad, por la inversa. De esta forma, C inversa por C, pues nos devuelve la identidad. Por la matriz diagonal, pues sigue siendo la matriz diagonal. Y del otro lado nos queda como C inversa A por C. Esto es lo que conocemos como el proceso de diagonalización. Esta es la diagonalización. Y la matriz C es la que le conocemos como matriz diagonalizadora. Ese es el proceso que estamos buscando en este momento. El encontrar esta matriz D a partir de la matriz A. Y bueno, la matriz C la vamos a poder formar a partir de los vectores propios de la matriz A. Entonces, supongamos que de A obtenemos los vectores propios V1, V2 y así sucesivamente. Los V que tengamos. Hasta Vn. Entonces, para que podamos formar la matriz C, resulta que el orden de la matriz A pues debe ser n. Este mismo n de la cantidad de vectores propios que podamos obtener
tiene que ser exactamente igual a la matriz, al orden de la matriz A. Pero ahora, no solamente es A, pues obtengo un vector y ya lo pongo pues n veces, ¿no? Hasta obtenerlos, hasta cubrir el producto matricial que necesitamos. Necesitamos forzosamente que en estos, para que formen la matriz C, cada columna de la matriz diagonalizadora va a ser un vector propio. Si C necesita inversa, pues forzosamente sus renglones o sus columnas deben ser linealmente independientes para que su determinante sea diferente de 0. Y cuando hablamos de un conjunto de vectores que es linealmente independiente, ¿a qué hacemos referencia? Exacto, entonces, el proceso de diagonalización consiste en encontrar una base de vectores propios para el espacio vectorial de dimensión n, o en este caso para la matriz A de orden n. Entonces, para encontrar directamente una base de vectores, necesitamos forzosamente ciertas condiciones. Los espacios característicos de la matriz deben cumplir con ciertas condiciones especiales, que en un momento con el primer ejemplo vamos a intuir de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo, ¿sí? Entonces, con base en esto, para que yo pueda diagonalizar, forzosamente debe existir la matriz C, que debe ser invertible. Si no es invertible, entonces no existe la diagonalización. Aquí debe existir la matriz inversa C. Y esa matriz C la vamos a obtener a partir de una base de vectores, que son los vectores propios de la matriz A. Y todo tiene que concordar entre el orden de la matriz y la dimensión del espacio que generan estos vectores propios. Si no son iguales, si esas dimensiones, esos tamaños no son iguales, pues entonces no se puede diagonalizar. Es lo que vamos a ver en los siguientes dos ejemplos. A ver, para este primer ejemplo vamos a utilizar la siguiente matriz. Es nuestra matriz A. Que tiene los siguientes elementos. Tres, dos, dos, 1, 2, 2 y menos 1, menos 1, 0. Bueno, para esta matriz ya tengo sus valores propios. En este caso, el primer valor propio es 1 y el segundo valor propio es 2. En este caso tenemos una matriz de orden 3. Es más, acá lo voy a anotar para que lo tomemos en consideración al rato y no se nos olvide. El orden de la matriz A es 3. Y pues como habíamos dicho, como máximo, para una matriz de orden n vamos a tener n valores propios. Entonces para una matriz de orden 3 vamos a tener 3 valores propios. En este caso tenemos 2 porque 1 tiene multiplicidad. 1 es una raíz que se repite en el polinomio característico. Bueno, entonces, pues vamos a investigar si esta matriz A se puede o no se puede diagonalizar. Entonces, lo primero que debemos hacer es obtener los espacios característicos. Obteniendo los espacios característicos podemos determinar si esta matriz posee o no posee una representación diagonal similar. Entonces, lo que voy a hacer es escribir la ecuación de vectores propios para esta matriz. Recordemos que es A menos lambda veces la identidad y todo esto va a estar multiplicado por un vector U, dándonos como resultado pues
el vector nulo. U, para que se pueda hacer la multiplicación, pues en este caso tiene que ser de 3 componentes, tiene que ser de dimensión 3. Aquí hay que recordar, la matriz nos indica cuál es la dimensión de los espacios característicos, de los espacios de los vectores U, cuántas componentes va a tener para que podamos realizar la multiplicación y haya concordancia. Entonces, recordemos que aquí pues nada más es restar lambda a los elementos de la diagonal principal. Tenemos 2, 2, 1, 2, menos 1, menos 1. Y entonces esta matriz la vamos a multiplicar por un vector pues de dimensión 3, que es lo que nos indica aquí este orden de la matriz A. Entonces en este caso pues le voy a poner A, B, C. Y esto nos devuelve el vector nulo. Entonces, a partir de esta ecuación es que vamos a ir sustituyendo estos valores propios y vamos a encontrar vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales que nos arroje para obtener los espacios característicos. Bueno, pues a ver, vamos a proceder. Entonces, a esta matriz, para obtener sus espacios característicos, vamos a sustituir el valor propio lambda igual a 1. A ver, si sustituyen lambda igual a 1 en esa matriz, ¿están de acuerdo que les queda 2, 1 menos 1? 2, 1 menos 1 y 2, 2 menos 1. Voy a juntar un poquito más las columnas para tener más espacio. Pues yo creo que esta también la recorro un poquito más hacia la izquierda. Ahí está. A ver, entonces, esta es la matriz. Que va a multiplicar al vector ABC y esto nos devuelve este vector nulo. Bueno. A ver, ¿qué prefieren? ¿Resolver por escalonamiento o resolver con las ecuaciones? Bueno. Aquí al final voy a poner ya los valores que nos devuelven A, B y C. Y por acá pues voy a hacer el escalonamiento. Bueno, entonces directamente el renglón 1 le resto el renglón 2 para que sustituya el renglón 2 y al renglón 1 le resto el renglón 3 para que sustituya el renglón 3. El primer renglón se va a quedar entonces tal cual. 2, 1 menos 1. Al restar R1 menos R2, pues son el mismo renglón, entonces nos van a quedar puros ceros. Y al restar 2 menos 2, pues me queda 0. 1 menos 2, pues me queda menos 1. Y menos 1 menos 1, menos 1, nos queda 0. Bueno, con esto es suficiente. El
el sistema de ecuaciones equivalente, pues nos quedaría 2a más b menos c igual a 0. Y abajo nos queda menos b igual a 0. Entonces, si sustituimos este menos b igual a 0 en la primera ecuación, podemos despejar c. De esta forma, al resolver el sistema de ecuaciones lineales, vamos a obtener que b es igual a 0 y que c es igual a 2a. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, el espacio característico asociado a 1, que es ABC, pues nos dice A va a depender de sí mismo, B vale 0 y C pues vale 2A. Tal que A pertenece a los reales. Bien. Pues ya tengo ahí el primer espacio característico de nuestra matriz A. Es exactamente lo mismo que hicimos la sesión anterior, encontrar los espacios característicos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer este mismo proceso, pero para el segundo valor propio. Aquí recordemos que el segundo valor que nos dan de dato de la matriz, pues es lambda igual a 2. Entonces, ya que hicimos la sustitución de lambda igual a 1 en la ecuación de valores y vectores propios, esta ecuación matricial, pues vamos a sustituir ahora lambda igual a 2 en esta misma ecuación. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces, ahora calculemos el espacio asociado a el valor lambda igual a 2. Bueno, si en la matriz A menos lambda veces la identidad le sustituyo el valor de 2, nos va a quedar esto. 1, 1 menos 1, 2, 0 menos 1 y 2, 2 menos 2. Esto sigue multiplicando al vector ABC que nos devuelve el vector nulo. Bueno, a ver, para este espacio característico voy a utilizar la solución de ecuaciones con el sistema directamente sin utilizar escalonamiento, porque en la segunda ecuación ya podemos realizar un despeje y nada más sustituimos en otra. Entonces, si hacemos el producto matricial, este sistema de ecuaciones nos va a quedar como A más B menos C, esto es igual a 0. 2A menos C, esto es igual a 0. Y 2A más 2B menos 2C igual a 0. Bueno, dense cuenta que la primera ecuación es un múltiplo de la segunda ecuación. Si a la primera la multiplican por 2, obtienen la segunda, o si a la segunda la dividen entre 2, obtienen la primera. Entonces, nada más voy a utilizar dos ecuaciones, que vendrían siendo estas dos. Bueno, a ver, si de la segunda ecuación despejo C, pues obtengo que C es igual a 2A. Y eso quiere decir, al momento de sustituir ese valor en la primera ecuación, tendríamos que A más B menos 2A, porque C vale menos 2A, aquí lo tenemos, es igual a 0. Pues esto nos quedaría como menos A más B es igual a 0. Y en consecuencia A es igual a B. Bien. Con esto
vamos a poder establecer el segundo espacio característico. Entonces, el espacio característico asociado a lambda igual a 2 vendrían siendo todos los vectores ABC, tales que A es igual a B. Bueno, A vive por sí mismo. Vamos a decir que B es igual a A y C es igual a 2A. Lo expreso de esa forma porque pues podría despejar A para que quede en términos de B, pero además sustituirlo en C. No es mucho el trabajo, pero pues ya que tengo a C en términos de A, lo dejo de esa forma. En este caso A debe pertenecer a los reales. Pues bien, ya tenemos aquí lo que vendría siendo el segundo espacio característico. Entonces, el primero, recordemos que nos dio A0, 2A. El espacio característico asociado a 1. Y el segundo, que es el asociado a 2, es AA, 2A. Esos son los vectores que al multiplicarse por cada uno por la matriz A, la matriz que estamos trabajando, pues el resultado de ese producto no es otra cosa más que su valor propio multiplicado por el vector, ¿sí? Vale, es lo mismo que hicimos el martes pasado, solo que aquí ya nos dan los valores propios. Pues ahora viene lo nuevo, que es saber si esta matriz se puede o no se puede diagonalizar, si existe o no existe una representación diagonal similar a la matriz A. O como les decía, de la cadena de farmacias, que sea intercambiable, ¿no? Entonces, vamos a recordar lo siguiente. El proceso de diagonalización que comentamos hace un rato es este. La diagonal tendría que ser igual a C inversa por A por C. Ahora, si la matriz A tiene orden 3 y la matriz D tiene tanto la misma traza, el mismo determinante y el mismo polinomio característico, pues debe tener los mismos valores propios de la matriz A. Eso quiere decir que en consecuencia la matriz D, que también debe ser cuadrada porque es diagonal, también debe tener orden 3. Bueno, con base en esto, ¿cuál debe ser el orden de la matriz C? Para que se pueda realizar este producto. Ajá, exactamente. También debe ser de orden 3. Todas estas matrices que intervienen en este producto matricial deben ser de orden 3. Aquí omito la inversa, pues porque al ser la inversa de C, también debe tener el mismo orden. También debe ser cuadrada y de orden 3. Bueno, entonces, lo que comenté hace un rato. El orden de la matriz pues tiene que ser igual, en este caso, al orden de la matriz C. El orden de la matriz A que estamos diagonalizando tiene que ser igual al orden de la matriz C. Y este orden de la matriz C quiere decir que la base de vectores propios que nos van a ayudar a formar las columnas de esa matriz diagonalizadora C, pues debe ser acorde a todos estos números que tenemos aquí. Entonces, el orden de A tiene que ser 3. El orden de D forzosamente es 3. En consecuencia, el orden de C es 3. Y en la base que me va a formar las columnas de la matriz C,
pues también debe ser de orden 3. Entonces, a partir de los espacios característicos debemos obtener una matriz que tenga 3 columnas, que vendrían siendo los 3 vectores propios, linealmente independientes. Entonces, estos son vectores propios independientes. Esta es la palabra clave. Aparte de que son vectores propios, es que deben ser vectores independientes. Siempre, siempre, siempre. Porque recuerden que la independencia lineal pues me va a devolver determinantes no nulos, y como la matriz C necesita tener inversa, pues su determinante debe ser diferente de 0. Bueno, pues con los espacios característicos vamos a intentar sacar estos 3 vectores propios que nos van a componer a la matriz C. A ver, voy a copiar los espacios característicos aquí abajo para comenzar a trabajarlos. Entonces, tomo el primero. Ahí. Tomo el primero. Y tomo el segundo. Ahí están, los 2 espacios característicos que acabamos de encontrar. Bueno, lo que necesitamos aquí es conocer cuáles son los 3 vectores que nos van a formar a la matriz C. Recordando que necesitamos 3 vectores porque la matriz C es de orden 3, debido a que la matriz A que estamos trabajando desde el inicio es de orden 3. Bueno, entonces, pues lo que podemos hacer es proponer vectores de cada uno de estos subespacios. Por ejemplo, yo puedo proponer un vector de aquí. Denle un valor a A, el que quieran. A ver, A igual a 1. Entonces, el primer vector propio que vamos a obtener sería V1 igual a 1, 0, 2. Ahí está. Ese es nuestro primer vector propio. Bueno, a ver. Propongan un valor para el segundo espacio característico. 3. Entonces nos queda 3, 3, 6. Bien. Ahora, ustedes pueden ver que entre estos 2 vectores hay independencia lineal. Los espacios característicos siempre nos van a arrojar vectores que sean independientes cuando están en diferentes espacios. Si están dentro del mismo espacio, pues no necesariamente se conserva eso. Pero, por ejemplo, si yo tomo un vector del espacio asociado a lambda 1, lambda igual a 1, y tomo un vector del espacio asociado a lambda igual a 2, pues resulta que esos dos van a ser independientes, como ustedes lo pueden observar ahí. Si a V1 lo multiplican por un escalar, por ejemplo por 3, pues no pueden obtener V2 porque el 0 de la segunda componente de V1 no les va a dar 3. 3 por 0 no les va a dar 3. Entonces, ahí ustedes pueden observar que hay independencia lineal entre V1 y V2. Uno no es múltiplo del otro. Bueno, ¿cuántos vectores tenemos hasta el momento?
2. ¿Cuántos necesitamos para diagonalizar? 3. ¿De dónde podemos sacar el tercero? Supongamos que elegimos uno de estos. Vamos a decir que V3 es elegir otro valor de A para el espacio característico asociado a 1. Pues no sé qué valor quieren. A ver, escojo que A sea pi. Como me dice que A es un real, pues puedo elegir pi. Bueno, entonces ya tengo los tres vectores, ¿no? V1, V2, V3. ¿Son vectores propios? Sí, porque salen de este espacio, ¿no? De estos dos espacios característicos. Como salen de ahí, sí son propios. ¿Son linealmente independientes? Ya no exactamente. Ajá. Ajá, exactamente. Este vector V3 es linealmente dependiente de V1. Y no importa qué valor le demos a A, si lo sacamos de ahí va a ser linealmente dependiente de V1. Entonces, de E de 1, E de lambda 1, no lo podemos sacar. Pero resulta que si lo hacemos de E de lambda 2, pues tampoco se va a poder porque va a ser ahora un múltiplo. Si sacamos un vector, otro vector de aquí, pues va a ser múltiplo, pero de V2. Este pues lo descartamos. Si se dan cuenta, ya no podemos sacar más vectores. Estos son todos los vectores que podemos obtener linealmente independientes y que cumplan con la característica de ser vectores propios. Ya no hay otra forma de encontrar un tercer vector que sea propio y linealmente independiente a los dos primeros. Entonces, me voy a regresar aquí arriba al proceso de diagonalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que este vector V3 ya no lo podemos encontrar. Como ya no lo podemos encontrar, pues la matriz C ya no es cuadrada. Y como no es cuadrada, no puede tener inversa. Bien, entonces, vamos a ver un segundo ejemplo de esto. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la matriz B. La matriz B es la siguiente. Aquí también para hacer rápido el trabajo, el primer valor propio es 7 y el segundo valor propio es 1. Tenemos un caso muy similar, es muy parecido al anterior, en el que tenemos únicamente dos valores propios. Entonces vamos a investigar si esta matriz es o no es diagonalizable. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato y pues vamos a intentar encontrar una base de vectores propios que nos ayuden a diagonalizar a la matriz B. Y aquí entonces hay que primero aclarar el orden de la matriz. Entonces, el orden de B pues es 3. Eso quiere decir que el orden de la matriz diagonalizadora C tiene que ser 3 y por lo tanto la base de vectores propios, no le voy a poner nombre, nada más voy a indicarla como un conjunto. La base de vectores propios debe tener nuevamente
3 vectores. Entonces debemos ser capaces de sacar 3 vectores propios linealmente independientes de los espacios característicos de B para que podamos diagonalizarla. Pues bien, vamos a calcular los espacios característicos. Bueno, voy a poner primero la matriz menos la identidad, la ecuación de vectores propios. Y es más, la voy a bajar un poquito porque si no voy a chocar con la base. En esta ocasión voy a utilizar XYZ. Bien, entonces ahí los valores propios pues son 7 y 1. Entonces para lambda igual a 7 vamos a obtener, sustituyendo 7 en lambda para esta matriz, nos quedaría menos 3, 1, 1, 2, menos 4, 2 y 3, 3, menos 3. Ah, sí, cierto, porque estoy sustituyendo 7. Ahí. Cierto, 5, 2 menos 7, 5, sí. Sí, es correcto, ahí está. Y pues esto va a estar multiplicado por x, y, z. Tal que esto es 0, 0, 0. Bueno, pues entonces vamos a escalonar este sistema de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer pues es el renglón 2. Lo vamos a dividir entre 2 para sustituirlo. Y el renglón 3 lo vamos a dividir entre 3 para sustituirlo. Y aquí queda 1 menos 2, 1. Y aquí queda 1, 1 menos 1. Bueno. A ver, lo que voy a hacer para no estar intercambiando renglones es escalonar para arriba. Voy a utilizar este como pivote y voy a escalonar pero hacia arriba. Entonces, tengo el renglón 3 menos el renglón 2 que sustituya al renglón 2. Y por otro lado, 5 veces el renglón 3 más el renglón 1 y que sustituya al renglón 1. Bueno, con eso vamos a obtener la siguiente matriz. 1, 1 menos 1, que es el renglón que dejamos fijo. Y entonces, 1 menos 1 es 0. 1 menos menos 2, pues es 3. Y menos 1 menos 1 nos va a quedar menos 2. Ahora, por 5.
5 por 1, pues 5 menos 5, 0. 5 por 1, 5 más 1, 6. 5 por menos 1, menos 5 más 1, menos 4. Y entonces podemos aplicar la última transformación elemental, que en este caso vendría siendo 2 veces el renglón 2 menos el renglón 1 que sustituya al renglón 1. Este se queda igual, 1, 1 menos 1. Este se queda igual, 0, 3 menos 2. Y 2 veces el renglón 2 más menos el primero, pues nos va a quedar puros ceros. Entonces nuestro sistema de ecuaciones equivalentes va a ser 3y menos 2z, esto es igual a 0. Y x más y más z es igual a 0. A ver, cierto, es menos z, cierto. Listo. Pues prácticamente estamos teniendo lo mismo que el caso anterior. Todavía nos podemos salvar con el segundo espacio. Pues bueno, a ver, voy a obtener las condiciones. De la primera voy a despejar z. Y despejo z porque la verdad prefiero trabajar con medios a trabajar con tercios. Entonces, por eso despejo z, para que z quede en términos de y. Bueno, al sustituir en la ecuación en la segunda ecuación, de la primera despejamos z, y al sustituir en la segunda ecuación, esto nos quedaría como x más y menos z, que es menos 3 medios, igual a 0, y por lo tanto tendríamos que x tiene que ser igual. 1 medio de y, pero aquí le puse z otra vez, este no es z, este es y. 2 medios de y, que sería este término, menos 3 medios de y, nos devuelve menos 1 medio. Y por lo tanto, x, al despejarla, es 1 medio de y. Bueno, de esta forma, entonces vamos a tener que el espacio asociado a 7 son todos los vectores x, y, z, tales que x pues es y medios. Y vive por sí misma y z es 3y medios, donde y pertenece a los reales. Y pues listo, ya tenemos el primer espacio asociado al valor característico 7. Es un espacio de dimensión 1 y por lo tanto solo vamos a poder sacar un vector linealmente independiente. Para que podamos recuperarnos y ver si existe dependencia lineal. Independencia lineal, para ver si existe independencia lineal, pues vamos a analizar el otro espacio característico. Ahora sustituimos en la ecuación de valores y vectores propios el valor lambda igual a 1
Y entonces vamos a obtener lo siguiente. El primer renglón de la matriz al sustituir lambda igual a 1 pues es 1, 1, 1. El segundo va a ser 2, 2, 2. Y el tercero va a ser 3, 3, 3. Esto multiplicado por x, y, z igual al vector nulo. Y en consecuencia pues tendríamos x más y más z igual a 0, 2x más y más z igual a 0 y 3x más y más z igual a 0. Es más, la segunda ecuación la voy a factorizar con 2 y la tercera pues la voy a factorizar con 3. Bueno, pues entonces ahí ya ustedes pueden observar que son la misma ecuación. Podemos descartar esta y solo nos quedamos con la primera. ¿A quién quieren despejar? A ver, a z. Entonces z es igual a menos x menos y. Bien, pues ya tenemos directamente el espacio asociado. El espacio característico asociado a 1 son todos los vectores x, y, z que cumplen x y y son independientes. Z, el valor de z depende de x y de y, de acuerdo a al despeje que acabamos de hacer aquí. Tal que x y y pertenecen a los reales. Ahí está. Pues listo, ya tenemos entonces los dos espacios característicos asociados a la matriz B. Entonces, esta matriz B, si realmente tiene la característica de ser diagonalizada, es decir, que exista tanto D como C, para que al multiplicarla pues nos devuelva esa matriz D, C inversa B por C nos devuelva D, pues entonces recordemos que habíamos dicho que la matriz C debe estar formada por tres vectores que sean propios, porque recordemos que el orden de B es 3. Y recordemos que estos tres vectores deben ser linealmente independientes. Entonces, esas tres características debe cumplir la base de vectores propios que van a formar a C. Para el caso de B, que es de orden 3, deben existir tres vectores que sean vectores propios y que además sean linealmente independientes. A ver, pues bueno, ¿cuál vamos a usar? ¿Qué vectores vamos a usar? Es más, déjenme traigo el espacio característico anterior. Ahí lo tenemos. Y también voy a copiar este, para que saquemos los vectores directamente. A ver, esa ahí la tengo copiada. Primero, vamos a sacar un vector de aquí. ¿Qué valor quieren darle a y?
2. Entonces, si y vale 2, vamos a tener el vector v1, que es 1, 2, 3. Al sustituir y igual a 2 en el vector, pues nos queda 2 entre 2 es 1, y vale 2, y 2 por 3, 6 entre 2, 3. Ya tenemos el primer vector, v1. Acá tenemos el otro espacio. A ver, hagamos lo mismo con el espacio característico asociado a 1. ¿Qué valores quieren dar? ¿O lo hacemos como lo hemos hecho anteriormente? Primero 1 y la otra variable 0 y después intercambiamos. A ver. Entonces, demos el valor de x igual a 1. Y de y igual a 0. Al sustituir esos valores en el vector, pues vamos a obtener un v2. Que vendría siendo 1, 0, menos 1. Bueno, ya tengo un vector v2. Pues ahora, como este espacio es de dimensión 2, pues puedo sacar otro. Aquí podemos decir que x es igual a 0 y y es igual a 1. En este caso intercambiamos valores. Y entonces el vector v3, ahora sí nos salió un vector v3. Va a ser 0, 1, menos 1. Ahora, ¿cómo sabemos que existe independencia lineal? Bueno, para empezar, en vectores del mismo subespacio, que serían estos dos, como nada más tenemos dos vectores, debemos verificar si uno es múltiplo del otro, pues lo cual no sucede. Si a v2 lo multiplico por un 0 para que me devuelva la primera componente de v3, pues todo el vector se me va a anular y no voy a obtener v3. Bueno, entonces, entre estos dos vectores hay independencia lineal. Y ahora con el tercero, que le pertenece al primer espacio característico, pues como les dije hace un momento, cuando tomamos vectores que vengan de diferentes espacios característicos, siempre va a existir independencia lineal. Siempre se va a presentar ese fenómeno. Entonces, como entre v1 y v2, v3 hay independencia lineal, pues resulta que estos tres vectores ya son una base. Recordando, la matriz C debe estar formada por tres vectores propios que son independientes, porque B es de orden 3. El tamaño de B nos indica cuántos vectores deben existir en la base que va a formar C. De esta forma, pues tengo estos tres vectores. Y entonces aquí podemos concluir que la matriz C, una matriz C, porque pudimos dar otros valores a X y Y nos puede dar otros vectores que también sean independientes, y entonces tendríamos otra matriz C, no necesariamente la que vamos a pintar aquí. Podemos dar los valores que queramos, siempre y cuando conservemos la independencia lineal. Entonces, la primera columna era el vector que nos quedó en el espacio asociado a 7, que es 1, 2, 3. La segunda columna vendría siendo el vector v2. Y la tercera columna vendría siendo el vector v3. Y de esta forma tenemos la matriz C. Esta matriz C es la diagonalizadora.
Y entonces, a diferencia del caso anterior, aquí sí pudimos encontrar tres vectores linealmente independientes que nos devuelvan esta matriz diagonalizadora. De tal forma que si sustituimos C, la matriz B que estamos trabajando, la inversa de C, hacemos el producto, nos va a devolver una matriz diagonal. Esa matriz diagonal va a contener unos elementos especiales que ya conocemos. Entonces, vamos a generalizar. En el anterior, cuando la matriz no se podía diagonalizar, pues resulta que no podíamos sacar vectores. En este, sí podemos hacerlo. Y eso obedece a lo siguiente. De manera general, supongamos que esta fuese una matriz de orden n. Entonces la matriz B es cuadrada de orden n. Si nosotros tomamos en cuenta que la suma de los espacios característicos es igual a n, es decir, que estos dos numeritos sean exactamente el mismo, eso quiere decir que B se puede diagonalizar. En caso contrario, no existe la diagonalización. Retomemos el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos dos espacios vectoriales, dos subespacios característicos. Cada uno tenía dimensión 1. Como la matriz que trabajamos en el ejemplo anterior es de orden 3, o era de orden 3, al sumar las dimensiones de sus espacios característicos, nos da dimensión 2. Y por lo tanto, 3 es diferente de 2. No se pudo diagonalizar esa matriz, como lo concluimos en su momento. En este caso, la matriz B, voy a subir hasta acá arriba. Bueno, sí, ¿verdad? Ni modo de que suba abajo. Aquí está. Por eso desde un inicio les comenté, no perdamos el orden de la matriz. Es de orden 3. Y cuando vemos las dimensiones de los espacios característicos, pues este es de dimensión 1. Y el de aquí abajo es de dimensión 2. Si sumamos la dimensión 1 más la dimensión 2, nos da 3, que es precisamente el orden de la matriz. Entonces, para que una matriz del orden que ustedes quieran, orden 2, orden 3, orden 20, orden 1000, orden n, se pueda diagonalizar, eso quiere decir que cuando obtienen los valores, los espacios característicos y suman todas sus dimensiones, les tiene que devolver ese mismo orden. Entonces, esto se va a cumplir siempre y cuando estos dos sean iguales. La suma de las dimensiones de los espacios característicos sean igual al orden de la matriz. Y aquí me faltó ponerles dimensiones, porque ahí les estoy poniendo la suma de los espacios característicos. Es la suma de las dimensiones. Entonces, para que puedan diagonalizar una matriz, tienen que ver los espacios característicos. Si suman sus dimensiones y les devuelve el tamaño de la matriz, no hay más que hablar, se puede diagonalizar. Si nos da otro número, pues ni modo,
la matriz no se puede diagonalizar. Ahora, este tiene un caso que es, yo creo que el que aspiraríamos a tener siempre, y es que cuando tenemos valores característicos diferentes entre sí, no como en los dos ejemplos anteriores, que uno de los valores se repetía, pues automáticamente podemos decir que sí se puede diagonalizar. La razón es la siguiente. ¿Qué sucede si esta matriz hubiese tenido tres valores propios completamente diferentes? Hubiésemos tenido que cada valor propio arroja un espacio característico de dimensión 1. Y si tengo tres espacios característicos diferentes, cada uno de dimensión 1, pues al sumar las dimensiones me devolvería 3, que sería el orden de la matriz. Entonces, este tiene un caso especial y es si los valores propios son diferentes entre sí, entonces automáticamente ya concluimos que B se puede diagonalizar. Y entonces, así es como encontramos si una matriz cuadrada puede o no puede diagonalizarse. Lo último que vamos a ver es qué es lo que sucede con la matriz que nos queda después de la diagonalización. Entonces, les voy a poner aquí por software el navegador. Aquí tengo Wolfram Alpha. Rápidamente para realizar el producto que vamos a tener de la diagonalización. A ver, entonces, lo que voy a poner a continuación pues son las matrices. A ver, la matriz A, la matriz B que estamos trabajando en este momento, su primer renglón es 2, 1, 1. El segundo es 2, 3, 2. Y el tercero es 3, 3, 4. A ver, díctenme por renglones la matriz C que acabamos de formar. Ajá. Ajá. 3, 1, menos 1. Bien. Entonces, esta la vamos a invertir de este lado. Entonces, vamos a tomar la matriz inversa de la matriz diagonalizadora C. Vamos a multiplicar por la matriz B y después por la matriz C. Bueno. Ay, ahí se fue un 2. ¿Sí escribí bien las matrices? Ah, ya vi. Este es menos 1, ¿no? Ah, ahora sí. Vean que ahora sí, el producto de estas tres, la matriz C inversa por la matriz B,
por la matriz diagonalizadora C, nos devuelve una matriz diagonal. Y observen quiénes aparecen en la matriz diagonal. Estos valores 7 y 1, ¿quiénes eran? ¿O dónde los habíamos visto en el ejercicio? Ajá, exactamente. Entonces, cuando una matriz se puede diagonalizar, en la matriz diagonal van a aparecer los valores propios y van a aparecer en el orden de acuerdo a cómo formamos la matriz diagonalizadora. Recuerden que el vector 1, 2, 3 está asociado al espacio característico de 7, de lambda igual a 7. Por eso es que 7 aparece en primera instancia. Y estos dos vectores están asociados al espacio característico de lambda igual a 1. Y por eso aparecen en segunda instancia, en las columnas 2 y 3. Entonces, de acuerdo al orden en el cual ustedes pongan los vectores propios, pues van a aparecer en la matriz diagonal, la matriz de diagonal, que es similar. Vean qué es lo que pasa cuando intercambio dos columnas. Por ejemplo, de la matriz C voy a intercambiar la primera y la segunda columna. Y ahí está, vean cómo en la matriz C, cuando intercambié las columnas 1, 2, 3 y 1, 0, 1, al momento de realizar el producto, en la matriz diagonal se intercambiaron esos dos valores propios. Entonces, en el orden en el que ustedes coloquen la base de vectores propios en la matriz diagonalizadora C, ese va a ser el orden en el que van a aparecer los valores propios asociados en la matriz diagonal. Siempre, siempre.